Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todas y a todos en este nuevo capítulo de nuestro programa de Facebook Live. Hoy conversaremos sobre el teletrabajo y su implementación bajo pandemia. Saludamos a nuestros ilustres invitados y panelistas. Nos acompaña en esta oportunidad Evelyn Vira, presidenta del sindicato HDI Seguros. Hola Evelyn, ¿cómo estás hoy? Hola, buenas tardes Manuel, buenas tardes Marco, Javiera. Acá muy bien, con un poco de desperfectos técnicos, pero estamos conectados, así que listos para empezar el programa. Gracias. Suele pasar, así que, eso es lo bonito de estar en vivo. Te lo digo, claro, eso te iba a decir. Bueno, también saludamos a Marco Bonifua, que es dirigente del Sindicato Banco de Chile. Hola Marco, y gracias por estar en este conversatorio. ¿Cómo estás? Hola Manuel, muchas gracias. Hola Evelyn, hola Javiera. No, encantado de poder participar en estas actividades que a los dirigentes nos permiten poder conversar temas tan relevantes como el que vamos a hablar hoy día con Javiera, ¿no? Abogada, que es el teletrabajo. Muchas gracias. Excelente. No, gracias a ti por estar acá, Marco. Y también agradecemos la presencia de nuestra invitada, la abogada laborista y asesora de la Confederación Bancaria, Javiera Aravena. Bienvenida una vez más a nuestro conversatorio, Javiera. Muchas gracias. Gracias por la invitación a los tres. También este mazo el que vamos a tocar hoy día. Qué ganas de poder hablar mucho más sobre este tema, pero entiendo que tenemos que concentrarnos en probablemente lo que está haciendo hoy más relevante y el impacto que está teniendo hoy en los derechos y en la cotidianidad de los trabajadores y trabajadoras. Sí, bueno, nuestro programa dura 1 hora, pero siempre quedamos cortos, porque sí. la conversación es muy entretenida y también los invitados son muy buenos, como tú. Gracias. Así que bueno, me presento, soy Manuel Garcés, presidente del sindicato Banco Vice y además consejero regional de la Confederación Bancaria. ¿Ya? Para empezar el debate, quiero mencionar la ley que regula la modalidad de teletrabajo entró en vigencia el 1 de abril del 2020, empujada por la crisis pandémica y el obligado confinamiento de los trabajadores a nivel nacional. Recordemos que esta ley estuvo mucho tiempo detenida por existir varios reparos desde el mundo del trabajo. Incluso se planteaba que esta ley no tenía ninguna razón de ser por estar contenida la regulación de trabajo a distancia en la actual normativa laboral, solo ofreciendo una mayor flexibilidad a los empleadores para cambiar a sus trabajadores de condición a la nueva normativa respecto de dichos trabajadores. Para abordar los aspectos más cruciales de esta normativa, dejamos con ustedes a Javiera, comenzando por la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre trabajo a distancia y teletrabajo? Bueno, la diferencia es en verdad una relación entre género y especie. El trabajo a distancia o trabajo remoto es una modalidad de prestar el trabajo que supone que uno está fuera de las dependencias de la empresa, establecimiento o de lugares habilitados por la empresa para el trabajador, ¿ya? Y una modalidad del trabajo a distancia o trabajo remoto es el teletrabajo. Precisamente, bueno, ya lo adelanta su nombre, es el trabajo que se realiza mediante medios tecnológicos, ya sea de comunicación o de información. Y en este contexto se hace carne en el 2020 un deseo que venía desde hace mucho tiempo manifestándose en materia de trabajo. Como tú bien decías, Marco, es una cuestión bastante importante recalcar que esto forma parte de una de las tantas demandas de flexibilidad, ¿ya? El teletrabajo, como bien decía Marco, es una cuestión que existe y que está regulada. Yo, a diferencia de lo que opinan muchos de que decían que no era necesario regularlo, yo creo que sí era necesario regularlo. Ahora, de la manera en que lo fue, claro que no. Pero sí era necesario regularlo porque nosotros tenemos que tener súper claro que el modelo de regulación que nosotros tenemos es estrictamente reglamentario o legalista. ¿Y qué quiere decir esto? Que atendía la debilidad y la debilidad del poder colectivo en Chile, que no es solo resultado de la mala o buena voluntad que tengan los trabajadores, sino que es una cuestión estructural. Se entrega básicamente la protección a los operadores institucionales, ya, o sea, estamos hablando de la ley a través del legislador, estamos hablando de la dirección del trabajo, los tribunales del trabajo, y en ese contexto, reconociendo esa realidad, yo siempre he sido de la idea de que había que regular el teletrabajo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el teletrabajo no es el teletrabajo que se pensó en algún momento, es el teletrabajo en pandemia, es decir, el teletrabajo
forzado o forzoso. Y eso tiene implicancias bien importantes, porque uno podría decir, ya es un dato de la realidad que esta ley salió, fue la primera ley que se dictó relacionada con trabajadores y COVID. O sea, la primera que era básicamente tienen que seguir trabajando, entonces ya, teletrabajo. Pero no es una ley que reconoce en ningún caso esta circunstancia. ¿Por qué? Porque se habla de voluntariedad y todos sabemos que voluntariedad en este caso entre las partes no hay, ni de parte del empleador ni de parte del trabajador. O sea, nos vemos obligados a improvisar una relación de teletrabajo. Sin embargo, eso no supone, y que es lo que pasó lamentablemente a propósito de la urgencia, que por el hecho de que tenemos que teletrabajar no hay otro modo de realizar nuestra labor, más considerando, por ejemplo, el caso de los servicios de utilidad pública, como es el caso de la rama de producción a la que ustedes se dedican, ¿no? De la Confederación Bancaria. O sea, era básicamente o teletrabajamos o trabajamos presencialmente, porque nuestras labores no están exceptuadas de la paralización. Entonces, todos estos elementos no se tienen en consideración. Primero, la pandemia. Y ojo que esto, porque yo decía que tiene ribete y tiene alcances jurídicos, porque primero estamos viendo confundido el trabajo productivo con lo que se denomina el trabajo improductivo, mal llamado improductivo, porque tú estás viendo que ahora el trabajador y trabajadora, salvo quizás los quienes no tienen hijos o no realizan labores de cuidado, tú tienes que conciliar, y hasta por ahí nomás se puede, el trabajo productivo, que es por el cual tú recibes un salario, y el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, súmale quienes tienen hijos que también tienen que realizar labores educativas. Entonces, nada de eso, de nada de eso se hace cargo la ley, sino que había una demanda de flexibilidad que se aprovechó de pasar, ¿ya? Y las consecuencias las estamos viendo. Yo les decía la otra vez que no hay un consenso sobre si la ley es mala o no, porque hay algunos que defienden que una ley es de las mejores leyes que ha dictado en la materia el gobierno Piñera, bueno, considerando también que el abanico de comparación es bien malo, pero bueno, en ese contexto surge esta ley, ¿ya? Y yo, porque no quiero monopolizar la conversación, precisamente porque, como les decía, hay varios temas importantes, hay que tener en consideración precisamente eso, por las implicancias que tiene, principalmente en el rendimiento. O sea, si existían bonos por metas, si existía un nivel de cumplimiento de labores o de cumplimiento de jornada, sabemos que eso en la pandemia no se puede ver, no se puede hacer. Entonces, como no se puede hacer, el modo que tiene el empleador de medir el cumplimiento de obligaciones laborales tiene que necesariamente cambiar, ¿ya? Eso, lo que la ley debió haber previsto, sobre todo en materia de trabajo, no lo dice, ¿ya? Y otro elemento que también es de las cuestiones más importantes es el tema de la jornada, que yo creo que ahí lo podemos hablar porque no es necesario que lo veamos ahora, pero se ha entendido o han entendido muchos empleadores que esta posibilidad de exceptuar del límite de jornada a los trabajadores es chip libre y básicamente incluso hasta los trabajadores que están bajo jornada ordinaria se les habla de este derecho a la desconexión, aun cuando en rigor los trabajadores bajo jornada ordinaria lo que tienen es el derecho a desconexión que equivale a su derecho a descanso. Es decir, el trabajador que cumple jornada ordinaria y sale, ponte tú, a las 7 de la tarde, su derecho a desconexión es hasta las 9 de la mañana del otro día que entra a trabajar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones no se han tenido en consideración precisamente porque es una ley apurada y una ley además que yo creo que una de las cuestiones más evidentes es el tema de transgredir el límite de la jornada. Aun cuando pone límites claros, porque sí dice, si usted trabajador, que su empleador le dice que está exceptuado de jornada del límite de jornada, pero existe lo que se denomina un control funcional, que es básicamente supervisión directa, subordinación. Lo que todos quienes tenemos jefe o hemos tenido jefe sabemos de qué se trata este control funcional, que es un nombre técnico para básicamente señalar que tú recibes órdenes y das cuenta de tu trabajo, ¿ya? Y la consecuencia que atribuye la ley a esa situación, es decir, estar exceptuado de jornada, sin embargo, estar bajo control funcional, es precisamente que tú estás bajo jornada ordinaria. Y en rigor, ahí donde dice exceptuado del límite de jornada, pero estás bajo subordinación en el sentido de control funcional, entonces
tu derecho a desconexión ya no son 12 horas tampoco, sino que tu derecho a desconexión es el mismo que tú tendrías bajo jornada. Entonces, este tipo de cuestiones inducen a error. Y además de la jornada hay otro tema que es muy importante, que es el tema de la protección del trabajador, ¿ya? Porque es una ley que, no sé, habrán 4 frases exactas que dicen que no puede causar menoscabo, ¿no? Bueno, precisamente por algo lo dice y por algo lo reitera, porque el legislador aún tiene al menos cierta idea de que esto puede perjudicar a los trabajadores, sobre todo en materia de regresión de derechos. Y bueno, y por último, señalar también el tema de los equipos de trabajo. Yo no sé, ahí donde dice les quería decir en el momento, el 152 4K, ¿ya? Establece como una obligación, perdón, el 152, dice, establece como obligación para el empleador proporcionar al trabajador los elementos de protección personal y también de costos de operación y funcionamiento y mantenimiento. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la ajenidad en el trabajo, es decir, yo trabajo para que otro se vea beneficiado de mi trabajo respecto a la generación de algún producto o la entrega de algún servicio, eso tiene siempre que ser cargo del empleador. Entonces, ¿ahora qué vemos con el teletrabajo? Que se traslada todos estos costos que son medibles en dinero, al hogar del trabajador. Y ya él tiene que, en muchos casos, asegurar tener una buena conexión a Internet, buenos equipos, etcétera, aun cuando la ley lo dice expresamente, que se tienen que entregar los elementos. Ahora, ¿quién lo ha discutido o quién lo ha exigido? Muy poco. ¿Y por qué? Porque sabemos que estamos en estas circunstancias donde se ha dicho que teletrabajar pareciera ser un privilegio. Y claro, en las circunstancias de precariedad y total desprotección para los trabajadores, uno podría aceptar eso como una sensación que tiene su base en la realidad. Sin embargo, que el teletrabajo no suponga y no nos rindamos ante el teletrabajo como una aceptación total en materia de regresión de derechos. Yo creo que ese sería como uno de los titulares, es decir, no porque yo estoy teletrabajando y porque, bueno, claramente estoy mucho mejor que otras personas que no tienen trabajo, va a suponer renunciar a derechos. Sí, sí, entiendo, Javiera. Bueno, como tú mencionabas también, el tema de sacar esta ley tan rápidamente trae en sí este tipo de problemas. Entonces, bueno, lamentable. Evelyn, consultar a ti un poco, bueno, tu empresa comenzó rápidamente a trabajar bajo esta modalidad. ¿Cómo fue la experiencia en un comienzo y cómo evalúas tú el teletrabajo? Oye, tremenda introducción igual de Javiera, uno ahí aprende bastante con todo lo que ella dijo. Sí, pues en realidad nosotros empezamos en marzo, en realidad, teletrabajo. Apenas la pandemia comenzó acá en Chile, la empresa se organizó para que los trabajadores efectuaran sus labores desde el hogar, porque eso implicaba también que la productividad de la empresa no parara, que el trabajador enfermo implicaba, ¿cierto?, que tenían que tirar licencia y en varios días, ¿cierto?, que no se generaba la producción. Así que obligadamente todos nos tuvimos que venir a la casa. Al principio fue bien engorroso porque en realidad, como bien dice Javiera, no teníamos claro cómo era el tema del teletrabajo. Al principio lo llamábamos trabajo remoto. Estábamos haciendo trabajo remoto, cada uno de los trabajadores tenía que organizar sus espacios, ¿cierto?, en su hogar, para ver también cómo lo implementaba. El tema de las herramientas, el espacio físico, ¿cierto?, organizarte también porque con los niños que estaban en casa. Entonces sí, tuvimos hartas situaciones bien complejas. Al principio nos quisieron pasar un anexo de contrato con el artículo 22, donde obviamente no estaban cambiando las condiciones del horario, un poco lo que decía Javiera, pero claro, como hay sindicatos, el sindicato se dio cuenta de esto y inmediatamente pudimos alzar la voz y poder parar ese anexo, a lo cual, claro, los trabajadores igual estaban contentos porque estaban preocupados un poco de esto de pensar que tenían que trabajar todo el día, que no tenían un horario establecido para efectuar sus labores. Pero así hemos ido trabajando y aprendiendo también, porque no ha sido tan fácil como se dice, ¿cierto? No sé, pues, el tema de las trabajadoras con hijos en la casa, cómo bien hay que organizarse con las funciones, el tema que de repente no tienes en el día para poder organizarte con tu trabajo,
porque tenemos que pensar que hay mujeres que tienen bebés pequeños. Recuerden que a los 6 meses recién los podían dejar en la sala cuna, pero tampoco había sala cuna. Entonces el tema, si un bebé llora, la mamá no puede negarse a no atender ese bebé. Entonces ahí tuvimos que hacer bastantes gestiones con la empresa para que se generara esta flexibilidad con esas trabajadoras de poder darle espacio y quizás trabajar en otros horarios, que era más o menos lo que se espera con el teletrabajo, ¿cierto? Pero en este caso estamos en una situación de pandemia que tampoco podemos evaluar a futuro si va a ser bueno o malo. Por lo que dice Javiera, las leyes no están muy claras al respecto y hay mucho que ver cuando ya pase este proceso de la crisis sanitaria. Sí, sí, entiendo. Claro, hay varios tipos de problemas. Por ejemplo, acá nos pasó en mi villa que afuera chocó un auto y botó el poste de luz. Entonces nos quedamos sin luz y al tiro los vecinos, hoy, ¿qué va a pasar con mi productividad? ¿Cómo le digo a mi jefe que chocó un auto y no tengo luz en la casa? Entonces son estos tipos de problemas que claramente en nuestra oficina no va a pasar porque hay generador de luz o hay un plan B. Nosotros no tenemos plan B en nuestras casas. Así es, justamente, todas esas cosas uno Entonces, ha tenido que ir evaluándolas y viendo cómo las mejora. Creo que el tema de tener sindicato ha sido quizás favorable en este caso porque hemos podido nosotros alzar la voz, levantar la voz, ¿cierto?, de los trabajadores que tampoco se atreven a hablar de sus problemáticas por el miedo que hay, ¿cierto?, de quizás, oye, estoy haciendo un problema, quizás mañana puedo ser, no sé, pues, estáis generando un problema, quizás mañana puedo ser despedido. Entonces los trabajadores de verdad de repente tienen miedo de hablar de lo que les pasa. La importancia de tener a los trabajadores organizados mediante un sindicato. Bueno, Marco, paso ahora contigo para saber cómo ha implementado el Banco de Chile esta modalidad de trabajo y cómo lo ha percibido la gente, tus socios. ¿Estás con silenciado? Ahí sí, Sí. ahora sí. Te contaba que en el Banco de Chile todavía no hablamos de teletrabajo porque no se ha implementado expresamente las condiciones como lo menciona la ley 21.220. Estamos en home office, ¿no?, desde que inició la pandemia con todas las dificultades que ha tenido la gente para poder trabajar. Pero así todo para el banco, y hablar para el banco primero, el banco ha sido súper positiva esta modalidad de trabajo porque la mayoría de las personas que tuvieron que no han podido trabajar por la pandemia están efectuando su trabajo de manera remota, lo que para el banco era impensado considerando lo que sucedió hace un tiempo atrás con el hackeo, que era una vulneración y una amenaza tremenda con los sistemas de seguridad que pueden causar un daño enorme al banco. Entonces, cuando uno ve toda esta manera como ha funcionado para el banco, la verdad que uno dice para el banco es positivo. Una, porque sigue aumentando la productividad y porque ha logrado que todo el mundo siga trabajando. Pero por el lado de los trabajadores hay de varios tipos. Hay personas que efectivamente están muy contentas con esta modalidad de trabajar de su casa, principalmente porque han minimizado el riesgo de contagio, básicamente que sea por los trayectos de ida y regreso de la casa a la oficina y viceversa, porque en definitiva, porque la verdad que los bancos en general han tomado todas las medidas de seguridad y resguardo en la oficina, en los puestos de trabajo, por lo tanto el riesgo está en los traslados. Además hay gente que está muy contenta porque tiene ese contacto mucho más permanente con la familia, han podido disfrutar y gozar de la familia. Hay otros que lo único que desean es volver a trabajar porque no tienen las condiciones adecuadas en sus casas, en sus hogares. No tienen buena internet, no tienen las condiciones físicas para realizar un trabajo adecuado y además tienen niños inquietos. Entonces, en esas condiciones es difícil cumplir con todas las exigencias que le generan su función. Y la mayoría de los trabajadores también muy agobiados porque tienen que cumplir metas. Y eso sí, efectivamente, ya con esta composición de renta, donde gran parte de los trabajadores tienen incentivos, ya su renta no es fija, sino sus ingresos mensuales son gran parte está basado en incentivos económicos. Acá en Chile tenemos incentivos trimestrales, que la gente cuenta con ese dinero y que está incorporado en su gasto familiar. Entonces, el hecho de no cumplir con las metas es un agobio y una preocupación permanente, pero más aún la otra preocupación que existe, que si con todo esto de la pandemia y que como están en su casa, sienten que si no cumplen, hay un temor enorme que si no cumplen, cuando vuelvan a trabajar los van a despedir. Entonces ha sido difícil, ha sido complejo. Entendemos nosotros, yo en lo personal, que esta es una situación que no estaba planificada en ninguna parte, que hemos sufrido todo el mundo entero con esta pandemia, que nos tiene a todos agobiados, cansados.
pero por su parte el banco ha sacado, como les repetía, ha sido súper positivo. Yo me acuerdo que Evelyn nos contaba que ellos, de hecho, su empresa HDI ha tenido más rentabilidad y productividad que la que tenía sin la pandemia. Entonces, la verdad que para la empresa en general yo creo que el sector financiero ha sido positivo. Pero los trabajadores hemos tenido todas estas situaciones complejas. Además hay que entender de que el teletrabajo, la verdad, en estas condiciones también entendemos que es complejo poder medir, porque el teletrabajo debería darse en condiciones normales, donde los hijos están en el colegio y el trabajador puede desarrollar también un trabajo con mayor tranquilidad de su hogar. Así que eso lo veremos posteriormente. Sí, sí, es lamentable también porque existe el miedo a quedar sin trabajo. Más encima las cifras de desempleo no ayudan mucho. Oye, es Entonces, enorme, perdona, es sí, difícil. es enorme, porque además nosotros ya veníamos estudiando el impacto que iba a tener la tecnología en los puestos de trabajo. Entonces, suma toda esta situación económica producto de la pandemia, además la amenaza que tiene la incorporación de mucho más tecnología en los procesos productivos. Así que sin duda los trabajadores tenemos alta preocupación por delante. Sí, ha sido complicado. Javiera, se habla mucho de implementar la ley que depende del acuerdo al que lleguen los trabajadores con el empleador. Y acá te tengo dos preguntas. ¿Es posible tal acuerdo sin menoscabo de derecho para el trabajador? Y la otra, ¿cómo se puede equiparar el poder de negociación entre los trabajadores y la empresa para regular el teletrabajo? Ya. Mira, antes quiero seguir una cuestión que estaba diciendo Marco, que me parece súper importante, porque es efectivamente beneficioso para personas que hoy pueden realizar, o sea, que de otra manera no podrían trabajar si no es teletrabajando. Yo creo que eso no hay que obviarlo. El teletrabajo hoy es una medida de protección, ¿ya? Para la salud y seguridad de los trabajadores, eso es indiscutible. Lo que pasa es que a partir de eso, como tú bien dices, el temor del desempleo, que hoy además es brutal, es un miedo que está a pasos de las personas, está por otro lado el tema de cómo se adecúa esto con precisamente el respeto a los derechos laborales y fundamentales, ¿ya? Y eso claramente, la pregunta que tú decías está muy bien, porque dice, si no, mal no recuerdo, ¿es posible llegar a un acuerdo de teletrabajo sin renunciar a derechos o sin menoscabo? ¿Algo así? Sí, claro. Exacto. Sí, claro, es posible. Lo que pasa es que acá hay un problema, bueno, que además es estructural, y es que sabemos que los trabajadores que hoy han suscrito de manera casi como un deber ciertos anexos de contrato, lo han hecho de manera individual. Acá el rol del sindicato, más allá de los sindicatos que son activos, la ley no les dio ningún valor. Y los sindicatos tienen precisamente, aquí se demuestra la función y la importancia del sindicato. Un trabajador individualmente considerado, donde ve un anexo que le dice básicamente que él declara cumplir con todas las medidas de seguridad, implementos y equipos de trabajo para poder realizar su trabajo, no va a decir que no, porque de otra manera es probable, se arriesga su trabajo. Entonces, el componente colectivo, el actor colectivo aquí cumple una función muy importante. Entonces, ¿es posible? Sí, pero lo que pasa es que se necesitan incentivos, y esos incentivos no pueden estar siempre entregados. Por eso nosotros necesitamos, reconociendo las circunstancias en las que estamos, no somos argentinas, no somos uruguayos, no somos italianos, las condiciones que tenemos son las que ya conocemos todos, y ustedes como dirigente también, es que sean tutelares las normas. Y para poder llegar a un acuerdo libre, considerando ya que el teletrabajo es obligatorio, bueno, es precisamente poner ahí a alguien que efectivamente pueda velar por los derechos de los trabajadores y que no sea básicamente una aceptación. Ahora la ley lo dice, y yo no creo que sea malo decirlo en cada momento, que no se puede, que la suscripción de estos pactos, de estos anexos de teletrabajo, no puede suponer la renuncia a ciertos derechos, menoscabo a derechos individuales y colectivos. Sin embargo, hay que considerar que esa es una cuestión que puede ocurrir y de hecho está ocurriendo. Por lo mismo, la ley debió haber previsto también una medida no solo de registro, porque ustedes saben que los anexos de contrato se registran ante la inspección, o sea, ante la Dirección del Trabajo. Sin embargo, no hay nada, más allá de que todos sabemos que la Dirección del Trabajo cumple una función fiscalizadora,
Vemos hoy que el trabajador, al menos individualmente, no puede decir que no en este caso, a un anexo que se le pone para firmar. Y por otro lado, a propósito de la flexibilidad, acá también tenemos un ejemplo de que esta vez la flexibilidad sí tiene que operar para los trabajadores. De hecho, en teoría está operando, porque están teletrabajando precisamente porque es la manera en que pueden hacerlo sin poner en riesgo su vida, salud y seguridad, tanto de ellos como de sus familiares. Bueno, entonces en ese entendido, si ya estamos hablando de flexibilización, quizás por primera vez flexibilización un poquito en favor del trabajador, pero porque está asociado a mitigar el riesgo de contagio, bueno, entonces extendámonos más. Y eso yo podría decir, siempre va a ser posible, sí, pero se tienen que crear las condiciones. Y en Chile las condiciones se crean institucionalmente, no dejando a la libertad de las partes ese acuerdo. Y la segunda pregunta, no recuerdo cuál es. Te la recuerdo. ¿Cómo se puede equiparar el poder de negociación entre los trabajadores y la empresa para regular el teletrabajo? Ya. Bueno, creo que algo dije de eso. O sea, Sí. el actor colectivo, creo yo, el que puede y está en condiciones de hacerlo, pero por supuesto que esto tiene que ser garantizado legalmente. ¿Ya? No, sabemos que de otra manera no va a poder ser así. Sí, y aquí básicamente es muy difícil que el trabajador solo pueda negociar con la empresa. Por eso es Sí. importante el Siempre lo sindicato. ha sido, más una Sí, hora. exactamente. Sí. Gracias, Javiera. Bueno, y como decía Evelyn, súper clara con tu respuesta, así que de verdad, súper bien. Oye, ahora vamos a presentar una nueva sección en nuestro programa, en el cual ustedes, telespectadores, pueden hacerle preguntas a nuestro invitado. Dejaremos 2 inquietudes de trabajadores y nuestra invitada la responderá una vez visto el video. Soy Leslie Abarca, trabajo en el área de administración de la Casa Matriz. Quiero aprovechar esta instancia para preguntarle al abogado si los teletrabajadores, nosotros en este momento, estamos y contamos con los mismos derechos en salud y seguridad que un trabajador convencional, como si fuésemos a la oficina diariamente. Gracias. Una súper pregunta. Buena. Súper pregunta, porque esto tiene que ver también con el deber del empleador. Uno siempre lo repite, así como casi como mantra, el deber de proteger la vida y seguridad y salud de los trabajadores. Pero la ley en este aspecto es beneficiosa porque, más que beneficiosa, es virtuosa porque permite interpretaciones muy protectoras. El artículo 184 del Código del Trabajo señala que el empleador está obligado a tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo importante? Que no hay un catálogo taxativo de cuáles son las medidas que tiene que tomar, sino que todas las que sean necesarias para ser eficaces. Entonces, acá ya el mandato es claro en ese sentido. O sea, el trabajador tiene los mismos derechos a su seguridad y salud, que son además derechos de titularidad de nivel de rango máximo, que es constitucional. Obviamente tienen su correlato en el Código del Trabajo, pero por otro lado el empleador tiene las mismas obligaciones. Y mire, acá cuando la ley de teletrabajo señala que los derechos colectivos, los derechos individuales y colectivos son los mismos que se tendrían en otras circunstancias, salvo, no recuerdo la palabra exacta, pero en la medida en que seas compatibles con las normas de teletrabajo, ¿no? Bueno, y si uno se pone a pensar, claro, el factor espacial es claramente un factor que cambia completamente cómo se desempeña el trabajo. Ustedes lo han visto porque cambia también la relación entre los trabajadores, el ambiente probablemente de organización o de acción sindical se ve quizás más disminuido. Yo no lo sé, ustedes pueden tener distintas experiencias, pero el factor espacial, el espacio, el lugar de trabajo es importante. Y está claro que acá no estamos frente a una situación de total control del empleador por sobre el espacio donde nosotros trabajamos, el lugar de trabajo, eso está claro. La ley lo señala, o sea, existe un deber de fiscalización, se tiene que ir a fiscalizar el lugar de trabajo, hay que asegurarse de que estén las condiciones mínimas para realizar el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando la casa, cuando la infraestructura, el mobiliario ni siquiera cumple con esa circunstancia? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿El trabajador no va a teletrabajar? O sea, ¿cuál es la consecuencia de eso? Entonces, acá
algo claro, que es que sí gozan de los mismos derechos y los trabajadores, y también los mismos deberes tiene el empleador de proteger la salud y vida del trabajador. Y por otro lado, no tenemos que desatender que estamos en un espacio privado. Por eso esto que antes era el trabajo doméstico de cuidados, que siempre fue intramuros, hoy se suma este trabajo productivo en el sentido que es asalariado. Entonces ahí, aparte ahí nos damos cuenta del valor que tiene, ojo, el trabajo de cuidado y productivo, porque incluso lo podemos hasta cuantificar si lo medimos cuánto la persona que realiza estos trabajos de cuidado o domésticos deja de, en este caso, de cumplir. Si lo podríamos, incluso se podría medir así. Pero en materia de protección y prevención de riesgo existe esta entrada en vigencia del reglamento, que es el reglamento, bueno, sobre teletrabajo, que establece las condiciones específicas de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿cuánto entra en vigencia? El 1 de octubre. ¿Pero qué hacemos mientras tanto? ¿Ya? Yo tengo mi opinión en particular sobre este reglamento. Me parece que sigue depositando lo que los anexos ya son groseramente claros en decir que le traslado la responsabilidad casi al trabajador de que usted declara que tiene todas las condiciones para teletrabajar, pero deposita esta declaración de condiciones de seguridad en el trabajador. Entonces, sigue existiendo cierta entrega a la parte más débil del deber de protección, pero por otro lado, sigue siendo más protectora que lo que tenemos hoy. Pero ¿cuál es el problema? Que es en octubre, y mientras tanto yo vi un comentario que decía, bueno, ¿y los accidentes del trabajo? ¿Cómo se miden? La exposición al riesgo, etcétera. Yo lo que podría decir, y a mí, y es en verdad una lata decir esto, pero ¿por qué lo digo? Porque generalmente estas cosas se resuelven casuísticamente, es decir, en el caso concreto. Y sabemos lo que significa el caso concreto para los trabajadores. Mucho tiempo, más adelante, se va a traducir en dinero y probablemente ya estuviste 4 o 3 años sin empleo, o la consecuencia de esto ya probablemente sea irreversible. Entonces, este tipo de cuestiones, como lo decía antes, tienen que ser estrictamente reguladas, pero que tengan más o menos letra no está asociado a eso, no sean que sean más artículos o menos artículos. Se trata de que exista eficacia en la protección. Y aquí estamos viendo que una crisis general es la ineficacia del derecho al trabajo en cuanto a su protección. Y esta ley probablemente lo sea, porque hay un reglamento que va a entrar en vigor en octubre. Muchos considerarán que es exigente, precisamente porque ahora no existe nada de eso, pero sigue siendo, creo yo, probablemente será impracticable, probablemente quizás hasta sea ineficaz, y eso puede ser un problema. Yo acá no veo malas intenciones ni nada, solo que sabemos que cuando no se ponen los elementos en la mesa, como algo tan simple como que, oigan, en verdad están teletrabajando, pero no es voluntario, si no digan eso. Estas cuestiones se pierden. Y lo otro que, un solo tema que quiero decir que me parece que es importante para ver cómo también se interpreta del lado de la patronal, y yo no digo acá poniéndome, no creo que acá exista un conflicto en sí, porque sabemos que se están haciendo los esfuerzos para precisamente proteger a los trabajadores que teletrabajen y por otro lado, por supuesto, cumplir sus fines que son de lucro, no es caridad, eso está claro. Pero leía en EMOL, decía, cuando se dictó el reglamento, los empleadores tendrán hasta octubre para adecuar el teletrabajo. O sea, ¿qué significa eso? O sea, las medidas de seguridad y el cumplimiento, entonces van a tener hasta octubre para cumplirlas. Entonces, ese tipo de cuestiones son como, bueno, entonces pareciera que la flexibilidad parece que siempre está operando en favor del empleador, y cuando se trata del trabajador, bueno, de todas maneras siguen siendo exigibles los derechos, ojo, siguen siendo exigibles los derechos fundamentales. Bueno, esperemos que haya aclarado la duda de esta trabajadora que nos hacía la pregunta. Acá Luis Araneda nos hace también una pregunta en el chat. Si hay un corte de energía en el sector donde se trabaje o por un terremoto, ¿qué pasa con el teletrabajo si no hay internet por ese motivo por largo tiempo? Bueno, eso nunca va a ser imputable al trabajador, porque uno le podría llamar, se denominan de varios nombres, caso fortuito, fuerza mayor, pero el punto es que acá el trabajador
aquí no media su voluntad, él no decidió dejar de trabajar. Así es, esa podría ser la frontera. ¿Tú quisiste dejar de trabajar? No. Fue un agente externo, entonces no se te puede imputar a ti esta responsabilidad. Y de hacerlo el empleador, bueno, habrá que tomar medidas precisamente para exigir, en este caso, que no se le impute la responsabilidad al trabajador. Por eso es tan importante el tema del rendimiento. Más allá de que en algunos casos efectivamente se haya elevado el rendimiento, la productividad. En el caso de ese trabajador en particular, que se disminuyó su rendimiento, hay que protegerlo porque precisamente el teletrabajo en pandemia no es cualquier teletrabajo. Sí, ok. Bueno, pasemos al siguiente video. Hola, tengo una duda. ¿Quedará establecido que las empresas se harán cargo de disponer tanto de la conexión a Internet como de los elementos básicos como ergonometría, es decir, escritorio, silla, accesorios para laborar de buena forma? Sí, eso lo dice el reglamento. Por eso yo creo que entra en vigencia en octubre y la preparación de los empleadores yo creo que está siendo importante, se están haciendo los esfuerzos, porque precisamente estas cuestiones que ya estaban entregadas como a nadie sabe quién, pero si uno leía los anexos, pareciera ser que se lo imputan, que esta responsabilidad la tenía todo el trabajador. Bueno, ya no va a ser así porque existe un reglamento. Aun cuando ya todo esto lo dice el 152 Quater L, por si acaso, por si pasa algo y no está todavía vigente el reglamento, bueno, ya aparte de la regla general. Excelente. Bueno, ahí terminamos con las preguntas de los trabajadores. Una súper buena instancia para que los socios y también trabajadores puedan interactuar en nuestro programa. Si tú quieres ser parte de este conversatorio, no dudes en consultar a tu dirigente sindical de cómo participar, o también puedes contactarnos mediante nuestras redes sociales en la Confederación Bancaria, ¿ya? Volviendo al debate, Marco y Evelyn, partamos con Marco. ¿Cómo ha sido la experiencia en sus sindicatos y lugares de trabajo? ¿Ha habido la posibilidad de llegar a un acuerdo según la libre voluntad de los trabajadores? Sí, oye, bueno, primero que nada yo quiero volver a agradecer, tú lo hiciste, pero volver a agradecer a los dos trabajadores que nos hicieron la pregunta, porque hay que destacar que este programa está hecho especialmente para los trabajadores del sector financiero, bueno, y para todos los trabajadores también, para que podamos despejar dudas, consultas y podamos hablar también de los temas relevantes del mundo laboral. Así que mis felicitaciones. Respecto a tu pregunta, mira, en general, nosotros en el Banco de Chile tenemos muy buena relación, los sindicatos en general, con la administración. Y durante todo el proceso de la pandemia, hemos tomado conocimiento de cada una de las medidas que toma el empleado. Pero la ley otorga las facultades de administración al empleador. Por lo tanto, las medidas de cualquier tipo las toman ellos, ¿ah? Nosotros haremos algún tipo de sugerencias, pero en definitiva es re poca la injerencia que tenemos en cada una de las medidas que puede tomar la administración. Así que bueno, eso todos sabemos que es por la debilidad y esta manera fragmentada que tenemos los trabajadores de estar en distintos sindicatos en una empresa o en muchas otras organizaciones. Ojalá tuviéramos toda la experiencia del sindicato del Banco Estado, donde tiene un puro sindicato, están todos los trabajadores sindicalizados, y donde ahí efectivamente, no me cabe duda que tienen la fuerza necesaria para imponer sus condiciones y lograr un equilibrio, ¿cierto?, entre lo que debiera existir y lo que la empresa espera alcanzar. Y lo otro también, bueno, no solamente los empleadores tienen responsabilidad, pero aquí el que más responsabilidad tiene esta situación que nos afecta a todos es el mundo político. El mundo político que tampoco ha permitido darle protagonismo a los sindicatos para que podamos nivelar la cancha y que tengamos mayor equidad y mayor igualdad a los trabajadores. Porque decía la Javiera, o sea, es difícil que un trabajador vaya a imponer sus condiciones. Siempre, en todo orden de cosas, mientras tengamos esta legislación, el trabajador va a estar en desventaja. Y por eso existimos los sindicatos, somos los sindicatos quienes tenemos esa posibilidad de ejercer, ¿cierto?, la negociación y que podamos lograr una mayor equidad al interior de cada una de nuestras organizaciones. Es difícil, nos queda mucho, pues yo todavía no pierdo la esperanza que los trabajadores entendamos de que tenemos que estar unidos, tenemos que estar todos sindicalizados y en organizaciones que realmente sean poderosas y que puedan plantear con fuerza cuáles son los intereses de quienes generamos la riqueza en este país. Así que, respondiendo a tu pregunta, efectivamente hay mucha comunicación, pero los sindicatos tenemos muy pocas posibilidades de incidir en las decisiones de la empresa.
Sí, sí. Evelyn, ¿y tú cómo ha sido tu experiencia en tu sindicato? Bueno, nuestra experiencia igual, como menciona Marco, en realidad la administración la tiene la empresa y nosotros los dirigentes estamos más que nada como para fiscalizar, ¿cierto? Que se respeten las leyes del teletrabajo, como por ejemplo la entrega de las herramientas, pero que igual con este contexto de pandemia en el cual estamos, también no se podían tampoco entregar todas las herramientas, por ejemplo, en la silla, o el tema de los ergométricos para los trabajadores, porque no estaban las comunas cerradas. Entonces nosotros ahí lo que pudimos hacer con la empresa es revisar a los trabajadores que estaban en este caso con problemas de salud, con problemas a la columna, al cuello, a esos trabajadores priorizar para que le pudieran llegar las herramientas necesarias para poder efectuar el teletrabajo. Porque y además los computadores para quienes no los tenían. Esa fue una de las cosas que quizás pudimos nosotros conversar con la empresa para que pudieran avanzar, entendiendo además, porque todo habría que entenderlo en el contexto de la ley, que también le daba el plazo, en primera instancia hasta julio, ¿cierto?, para implementar el teletrabajo. Ahora mismo, como dice Javiera, tienen hasta el 1 de octubre para implementar, ¿cierto?, el tema de la seguridad en el teletrabajo. Y acotar algo ahí adicional, de que tiene que haber una evaluación. El organismo fiscalizador tiene que ver una evaluación a la empresa para que esta evaluación llegue a los trabajadores y así puedan definir cuáles son los riesgos que tiene el trabajador, ya sea a nivel psicosocial, para que la empresa luego pueda generar, por lo que yo leí, desde esa evaluación, desarrollar, como se dice, un programa que contenga al menos las medidas correctivas para poder, ¿cierto?, prevenir este tipo de riesgos en el teletrabajo. Así que para que igual estén todos atentos, que tiene que haber una evaluación para las personas que estén en teletrabajo. De aquí ya a implementarse la ley definitivamente. Pero sí es difícil de repente, y es difícil además cuando tampoco tienes todo el poder del sindicato. Por ejemplo, los trabajadores por miedo, ¿cierto?, a este tema siempre que hay, que si eres del sindicato eres quizás de repente mal visto, pero eso es lo que uno tiene que ir educando, que el sindicato no está para pelear netamente con la empresa, sino que está para defender nuestros derechos, que en este momento a nosotros han agradecido bastante por eso, porque hemos estado atentos, ¿cierto?, a las dificultades que están pasando los trabajadores, a la dificultad en el tema de los horarios que de repente no pueden cumplir y que tienen que estar conectados en otros horarios, el tema, ¿cierto?, de las herramientas que tenían que recibir en su trabajo, también estar fiscalizando, porque en realidad eso es como nuestro deber hoy en día, fiscalizar, ser fiscalizador y estar atentos a cualquier cosa que se presente para poder ir ante la ley y poder levantar la voz. Una vez más volvemos a la importancia de tener un sindicato en la empresa. Entonces es de vital importancia mantenernos unidos y organizados. Javiera, bueno, una pregunta sencilla, o sea, cortita, pero no sé si sea sencilla. ¿Cuál sería una ley de teletrabajo ideal? Gracias por la pregunta. Puedo acotar respecto a lo que decía Marco y Evelyn, que esa labor de fiscalización y consultiva incluso es súper importante porque lo sitúa como intérpretes. O sea, también son intérpretes de la protección que tienen que tener los trabajadores en el caso concreto, y estos son los primeros. Después podrá venir el tribunal a decir cuál es la interpretación correcta, pero son los intérpretes, y en ese sentido el trabajo, considerando y teniendo claro el poder que tienen, sigue siendo muy importante. Por eso sigue siendo tan importante el sindicato y organizarse a nivel, en este caso, de confederación, precisamente por estos espacios. Y sobre lo que tú me preguntas, Marco, yo creo que lo principal acá, al menos el teletrabajo en pandemia, que es lo que nosotros por primera vez experimentamos de manera masiva, no conocíamos otro teletrabajo. Entonces, en primer lugar, es hacerse cargo de esa circunstancia, entender que el teletrabajo no obedece solo a una cuestión, de hecho no obedece a la voluntariedad de las partes. Se ven obligados a trabajar de esta manera en estos momentos, y refiriéndome expresamente al tema de las instituciones financieras y el sector bancario y rubros afines, hay que tener en cuenta que hay un juego que es bien importante, y es que son servicios de utilidad pública. Es decir, no están exceptuados de la paralización del trabajo. Por otro lado,
están teletrabajando precisamente por medidas de protección a su salud. ¿Ya? Y acá yo creo que una ley medianamente ideal debiera considerar que la reversibilidad, es decir, volver al trabajo presencial, no es una cuestión que solo pueda hacer cualquiera de las partes. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si la empresa considera que ese trabajador debiera volver a trabajar? Sin embargo, tiene un contacto estrecho con una persona que es grupo de riesgo, etcétera. O sea, se tiene que considerar que el teletrabajo, su reversibilidad tiene que estar siempre supeditada, en este caso, a la prevención del contagio. ¿Y por qué yo soy tan majadera en esto? Porque el confinamiento ha sido la única medida efectiva de protección contra el virus. Ni la trazabilidad, que no existe, ni el testeo masivo, etcétera, etcétera. Entonces, el teletrabajo en pandemia tiene que ser considerado como eso, y la reversibilidad tiene que ser reevaluada. La protección de la jornada tiene que ser clara, ¿ya? Y establecer mecanismos que entiendan que están hablando, que están trabajando en sus hogares. Y a partir de ello establecer quizá modular o innovar en cómo se va a proteger al trabajador, considerando que él, no sé, la mutual no puede llegar y meterse, por ejemplo, o la división del trabajo. Claro. Esos elementos mínimos creo yo que debieran existir. Y Sí, control, sí. disculpa, sobre todo control, que es un tema que no mencioné precisamente porque al menos en la experiencia que yo conozco respecto a lo que está escrito en los casos de los sindicatos que componen a la Confederación, los mecanismos de control no son un tema, no hay detalle, pero por otro lado, al parecer no ha sido un mayor problema para los trabajadores, pero sí hay que tener en cuenta que la regulación del control es la medida de limitarlo, porque probablemente la experiencia de subordinación ya no es tan grande. Sin embargo, el control sobre el trabajo y sobre cuánto tiempo tú le dedicas a hacer cierta cosa son medibles mediante programas computacionales. Y en ese aspecto también hay que poner atención, porque el límite siempre van a ser los derechos fundamentales de los trabajadores. Sí, sí, entiendo. Marco y Evelyn, una pregunta para los dos. ¿Se han aprovechado las empresas del contexto de la pandemia para hacer anexos de contrato que restan beneficio a los trabajadores? ¿Qué creen ustedes? Marco, parto contigo. Sí, mira, como dirigente de la Confederación Bancaria, y porque estamos haciendo un trabajo ahí de revisión de los anexos de contrato con Javiera, tuve la oportunidad de revisar todos los anexos de contrato de los sindicatos que componen la Confederación. Sí, y puede determinar que efectivamente sí hay en algunos que hay una pérdida de beneficios. Y es lamentable porque en esta pandemia las instituciones financieras no han tenido una pérdida significativa que permita que permita configurar de que sí tenemos que hacer un cambio, una disminución de costos. Entonces es lamentable que ocurra. Y eso te lleva a pensar, si pasa esto en empresas del sector financiero, ¿qué pasa con los trabajadores que son empresas más chicas, están más desprotegidas? O sea, sin duda el nivel de endeudamiento de estos trabajadores es brutal. Entonces yo creo que por eso que hay que hacer cambio en este país. Es súper importante que los trabajadores entendamos que tenemos que organizarnos porque uno siente que hay un aprovechamiento en cada una de estas situaciones. Hay mucha voluntad muchas veces, pero lamentablemente cuando uno lleva a las cosas y nos están escritas, difícilmente los empleadores dan el tiempo y cumplen efectivamente la norma. Es lamentable porque uno quisiera que siempre estuviera la voluntad de hacer las cosas bien, la voluntad de entregar, la voluntad de reconocer. Pero muchas veces eso no ocurre, entonces por eso los sindicatos existimos. Pero bueno, sí, yo te puedo decir que viendo, determinando empíricamente y la revisión de estos anexos que lamentablemente en la institución financiera hubieron pérdida de beneficios y que están básicamente por esta situación de pandemia. Sí, Evelyn, tú. Sí, igual como estamos en la Confederación y con la revisión que se hizo de esos anexos, efectivamente nos dimos cuenta que habían pérdidas, ¿cierto?, para los trabajadores. Pero por eso es importante, ¿cierto?, este tema de la fiscalización de los organismos sindicales para prever esto, poder prevenirlo también y poder trabajar en conjunto para ver qué desarrollamos a futuro, ¿cierto?, ahora que viene todo este tema de la Constitución, qué proyecto nosotros o qué es lo que queremos lograr en esta nueva Constitución.
Es importante eso, poder conversarlo, empezar. Ya nosotros hemos estado en conversaciones para ver cómo trabajamos al respecto, camino a la prueba y a poder, ¿cierto?, tener una nueva constitución para todos. Ahí creo que en las preguntas hay alguien que le preguntaba a la Javiera si era necesario, ¿cierto?, cambiar la constitución en el tema del trabajo, decía acá una de las personas que está presenciando el programa. Ya sería bueno también que Javiera nos pudiera responder eso, debido a que eso también nos va a ayudar porque hoy las leyes ya están puestas. O sea, nosotros tenemos que regirnos por lo que hay. Muchos cambios nosotros como dirigentes no podemos hacer, a menos cierto que empecemos con el tema que nosotros también tenemos pensado y estamos trabajando para la negociación en rama. Pero todo esto se va a dar post, ¿cierto?, de que aprobemos una nueva constitución y que podamos trabajar, ¿cierto?, ya el próximo año ante eso. Sí, sí, bueno, mencionar también que ya faltan 66 días para este plebiscito y aquí la importancia de por qué ir a votar, de por qué querer cambiar esta constitución, porque no nos ayuda en nada a nosotros los trabajadores. Bueno, se nos ha pasado súper rápido el tiempo. Te tengo la última pregunta, Javiera, para que podamos cerrar el programa el día de hoy. ¿Cómo se protege el derecho a la sindicalización de las y los trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo? Tienen las mismas garantías de la misma manera que hoy se protege la sindicalización. Sabemos que el efecto espacial, el lugar, obviamente es determinante, pero acá los sindicatos están en las mismas circunstancias que antes en materia de protección. Que la ley de teletrabajo solo diga que la obligación del empleador es informarle al trabajador que existe un sindicato, no significa que eso sea el tope. O sea, siguen gozando de los mismos derechos y garantías, no solo garantizados en el Código del Trabajo, sino en la Constitución y en tratados internacionales y lo que ustedes ya han podido experimentar, sobre todo cuando judicializan, ¿no? La pregunta a la Constitución, mira, yo acá voy a citar a mi profesor, porque creo que ha sido la mejor respuesta que yo he escuchado, es que la Constitución, José Luis Ugarte, todo esto, la Constitución es condición necesaria, pero no suficiente. O sea, es muy importante modificar la Constitución en materia de derechos laborales, porque sabemos que es súper agresiva además, o sea, con la huelga, y nosotros podemos hablar sobre eso bastante, pero tenemos que tener claro que también necesitamos una Constitución que no es necesario que diga que el derecho a la jornada, no, porque probablemente no sea necesario que esté en la Constitución, pero sí que habilite el poder colectivo. Y eso yo creo que tiene que estar en la Constitución como mínimo y además poder desarrollar, en este caso, una legislación que se adecue y que no contraríe a lo que se establezca como derecho individual y colectivo. Yo siempre lo digo, que es una cuestión bien importante, la protección al trabajo, al derecho al trabajo. Es decir, experimentar el desempeño del trabajo como un derecho también a la estabilidad del empleo, a no ser despedido por una razón arbitraria, no solamente lesiva de derechos fundamentales. Y esa yo creo que es una discusión que hay que dar a nivel constitucional, porque hoy el trabajador despedido ilegalmente se va con plata, y a veces con no mucha plata. Entonces, la protección al trabajo tiene que ser, creo yo, uno de los elementos que hay que defender. De hecho, hay que inaugurar, diría yo. Gracias, Javiera. Bueno, vamos con palabra al cierre. Evelyn. Oh, se nos fue Evelyn, se nos cayó. Marcos, por favor. Bueno, sí, hay que votar en este proceso constituyente, hay que aprobar convención constitucional, porque acá tenemos libertad, los chilenos de la Constitución 80 tenemos libertad, y lo que necesitamos principalmente y únicamente son derechos sociales. Derechos sociales, derecho a la vivienda de calidad, derecho a la pensión digna, derecho a la salud de calidad, a la educación. Es fundamental, es fundamental. Tenemos que crear, oye, la OIT hace un tiempo atrás, con este mismo tema de la tecnología, sugirió a los países empezar a conversar sobre la renta mínima garantizada. Todas las personas tienen que tener a lo menos un piso económico para darte un estado de vida digno. Así que yo creo que hemos sufrido enormemente con esta pandemia, gente que ha perdido mucho el empleo y hoy día tenemos la información, sobre todo la gente joven, tenemos la información para darnos cuenta cómo actúan las ISAPRE, cómo actúan las AFP, que al final la mirada y el objetivo no son las personas, es lucrar. Entonces eso lo tenemos que cambiar y para eso tenemos que partir cambiando la Constitución. Así que un llamado a todos
a todos que nos escuchan, a todos los chilenos, que tenemos la oportunidad de hacerlo, de marcar la historia, pero y en beneficio de todos. Aquí no solo un sector, sino de todos los chilenos. Gracias, Marco. Ahora sí, Evelyn, que Oye, te sí, me caíste. fui. Sí, que importante lo que decía Marco, alcancé a escucharlo ahí un poquito, para no redundar en lo mismo, educarnos, creo que es importante poder conocer qué es lo que queremos, hacia dónde queremos caminar. Creo que el tema de la solidaridad no puede ser una vez al año con la Teletón. El tema de la seguridad social depende de todos, es para todos. Por ende, yo les invito a todos a aprobar, ¿cierto?, en octubre, caminar hacia el apruebo y luego trabajar por una nueva constitución para todos, que nos beneficie a todos, que no sea privilegio de algunos, sino que nos garantice a todos, ¿cierto?, vivir con dignidad. Eso, chiquillos. Gracias, Evelyn. Javiera, palabras para cerrar el programa. No, nada más. Le agradezco la invitación, agradezco el espacio y no solo lo agradezco, sino que también lo celebro porque hay que pensar el trabajo y los trabajadores tienen que pensar el trabajo. Probablemente esto a veces se entrega a expertos y yo creo que está bien en la medida en que no hablen de su ideología personal utilizando su calidad de experto, que es lo que vemos generalmente, pero sí los trabajadores a través de su experiencia, porque nadie más tiene la experiencia que ustedes tienen para evaluar lo que necesitan, lo que se busca, por supuesto también atendiendo quizás a consejos, pero son los trabajadores mejores que nadie los que saben, sobre todo quienes se han embarcado en esta probablemente amarga y dulce tarea de ser dirigentes sindicales, los que tienen mucho que decir acá. Exactamente. Así que bueno, nuevamente repetir que es súper importante mantenernos organizados, pertenecer a un sindicato, que es lo que nos va a servir para poder lidiar con este tipo de problemas. Así que nada, muchas gracias por participar, por estar acá, por vernos. A Lilian, que siempre está con nosotros los días miércoles, Alfonso, que también nos ve, Grace, Felipe, Ricardo Paso, Claudia Muñoz también, un saludo para Claudia, George Luis Aranea, que también él nos mandó sus preguntas. Y gracias a todos por haber participado de este conversatorio muy entretenido, y los quiero dejar invitados para que nos sigan a través de las redes sociales de la Confederación Bancaria, y el próximo miércoles tendremos un nuevo conversatorio y así poder aclarar sus dudas y poder conversar de temas tan importantes como el de hoy. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Evelyn, muchas gracias, Javiera. Gracias a usted, un placer. Nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Muy bien. Chao, chao. Chao.